Prosigamos con el ejercicio. Habíamos quedado en la conversión de unidades de la potencia que habíamos calculado. Teníamos la potencia en kilogramos sobre segundo, pero resulta que el ejercicio me pide a mí que yo calcule la potencia en kilovatios. Entonces debo de realizar la respectiva conversión. Como habíamos visto, en mi tabla donde tengo unidades de potencia y respectivas equivalencias, no tengo un factor que me permita convertir directamente de kilogramos a kilovatios. Entonces tengo que realizar un análisis para determinar el punto intermedio de dicho proceso de conversión. Como está explicado en el video donde hay conversiones de unidades de potencia, cuando tengamos que realizar una conversión de unidad y no tengamos el factor directo de conversión, vamos a realizar un pequeño análisis. ¿Cómo vamos a realizar el análisis? Primero, vamos a fijarnos en la unidad a la cual nosotros debemos llegar. En este caso es kilovatio. Y me voy a mi tabla de equivalencias y unidades para ver qué factores tengo yo para convertir kilovatios. Como pueden ver aquí en la tabla, el único factor que yo tengo es este. Kilovatios es equivalente a 10 a la 3 vatios. Y nosotros sabemos que un vatio es un joule por segundo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el paso? Sería ir de kilovatios a vatios y sabemos que el vatio es joules sobre segundo, es decir, que yo de kilovatios puedo ir a joules sobre segundos. Me vuelvo a ir nuevamente a mi tabla y voy a buscar un factor de conversión que pueda existir entre joules y kilogramos para ver si es posible. Aquí no tengo absolutamente nada, pero si me voy a mi triángulo para el cálculo de las equivalencias, yo tengo aquí kilogramos y tengo aquí joules. ¿Ok? Es decir, que puedo procesar este segundo paso para entonces llegar al camino final. Entonces me quedaría que el siguiente paso sería de los vatios que tenemos aquí, porque recuerden que me queda joules sobre segundo, esto es igual a vatios. De esos vatios yo puedo ir a kilogramos, ¿ok? Porque el vatio es joules sobre segundo. Entonces, ese fue mi análisis como tal. ¿Qué es lo que debo de procesar ahorita? El desarrollo de dicho análisis. Pero para realizar el desarrollo de dicho análisis, yo voy a ir a la inversa del análisis que yo acabo de realizar. Es decir, que me voy a ir al último paso que yo obtuve en mi análisis para comenzar el desarrollo. ¿Cuál es ese paso? Aquí lo tenemos. De kilogramos a vatios. Entonces pongo potencia igual a 3.6 10 a la 5 kilogramos sobre segundo, lo tengo que llevar a vatios, pero sabemos que vatio es joules sobre segundo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a transformar estos kilogramos en joules. Si en el triángulo yo me desplazo en la misma dirección de las flechas para realizar una conversión de unidades, lo que hago es que multiplico por el factor que está en el medio de las dos unidades que estoy trabajando. Es decir, que los kilogramos que yo tenga, al multiplicarlos por 9.81, voy a obtener la unidad de joules. Proceso entonces dichos valores. Entonces, aquí coloco por 9.81 joules equivalen a un kilogramo. Recuerden, numerador, unidad a la cual yo voy a llegar y denominador es la unidad que estoy procesando en la conversión. Al desarrollar este producto me queda que entonces la potencia es igual a 3.531.600 joules sobre segundo, pero como les había dicho, joules sobre segundo es vatios. Un detalle importante, aquí teníamos kilogramos sobre segundo, ¿verdad? Pero en los factores de conversión no tenemos aquí segundos, no importa, porque estamos transformando más que todo es la parte
de lo que corresponde a la fuerza, ¿ok? La unidad de tiempo se va a mantener dependiendo del dato que yo esté manejando. Si aquí yo hubiese tenido horas, cuando vaya a obtener los resultados voy a tener también horas. En este caso, como es segundo, aquí ven, la unidad de kilográmetros se desaparece y las únicas unidades que quedan son joules sobre segundo. Por eso es que queda aquí como resultado joules sobre segundo dentro de las unidades. Ya tengo resuelto el primer paso, que era el último de mi análisis. Ahora proceso el paso que antecedía en mi análisis. ¿Cuál era? Este. De vatios pasar a kilovatios. Si me voy a mi tabla de conversión, yo sé que un kilovatio es igual a 10 a la 3 vatios. Entonces voy a aplicar este factor para procesar la respectiva conversión. Coloco entonces la potencia de 3.531.600 vatios por 1 kilovatio, que es equivalente a 10 a la 3 vatios. Se me anulan los vatios, me queda como unidad entonces que va a prevalecer los kilovatios, dándome un resultado de 3.531,60 kilovatios. ¿Ok? Ya tengo entonces aquí el resultado que me está solicitando el ejercicio. Si ustedes procesan el ejercicio y lo dejan hasta acá, obviamente el ejercicio está incompleto porque me están pidiendo un dato en unas unidades específicas. Y obviamente esto es parte de la ponderación de un ejercicio o del caso que se esté evaluando. Ok, vamos a procesar entonces un breve repaso de los pasos, para la redundancia, que ustedes deben de seguir para trabajar los ejercicios, al igual que se los indiqué en trabajo mecánico. ¿Cuál es la sugerencia? Cuando tengamos un enunciado, hagamos una representación de un dibujo de lo que está ocurriendo, dado el caso que ese dibujo no esté dentro del enunciado. Ese es el primer paso. Segundo paso, realizar el diagrama de cuerpo libre. Siempre tenemos que realizar este diagrama de cuerpo libre, porque tanto en trabajo como potencia, nosotros a través del diagrama de cuerpo libre vamos a poder visualizar qué fuerzas hacen trabajo. Y al saber qué fuerzas hacen trabajo, yo sé qué fuerzas tengo que considerar para calcular la potencia que se pueda estar desarrollando en ese momento. ¿Ok? Una vez que ustedes tengan el diagrama de cuerpo libre e identifiquen qué fuerzas hacen trabajo, entonces procesan los respectivos cálculos de potencia. Si tenemos varias fuerzas que están desarrollando trabajo y me piden la potencia general, la potencia total generada, yo debo entonces de calcular el trabajo neto. ¿Okay? En este caso, no desarrollamos trabajo neto porque solamente teníamos acá una sola fuerza, pero como yo se los indiqué, si hubiese tenido aquí a lo mejor una fuerza aplicada, a lo mejor una fuerza que estuviese alando a esta persona, yo tendría que haber calculado el trabajo que realizaba esa fuerza y luego hacer la suma algebraica del trabajo de la fuerza del peso X con el trabajo de la fuerza aplicada. Y el resultado que yo obtuviese allí, entonces lo aplicaba en mi fórmula de potencia, que en ese caso iba a estar correlacionada con otros datos, ¿ok? Eso es cuando estemos trabajando ejercicios de esta índole. Cuando tengamos ejercicios donde tenemos implícitos datos de volúmenes y fuerzas, recuerden, un equipo que realiza movimiento de fluido ejerce una fuerza sobre dicho fluido de manera tal que dicha fuerza va a ser igual al volumen del fluido que va a manejar. Que por eso nosotros teníamos una relación de las unidades entre, ya se las vamos a colocar acá, entre fuerza y volumen. Tenemos diversos factores a aplicar, podemos optar por cualquiera para entonces nosotros llegar al cálculo ya sea de la fuerza o del volumen, dependiendo de lo que nos estén pidiendo. Y respecto a la conversión de unidades, lo que les comenté cuando tenemos pasos dobles.
Es decir, que no tengo un factor de conversión directo. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Un análisis. Y ese análisis lo proceso desde la unidad a donde yo voy a llegar. Y veo en mi tabla qué factores de conversión existen para esa unidad. En este caso teníamos esta. Como entonces sabemos que de kilovatios puedo pasar a vatios, yo después busco qué factor puedo tener yo que de vatios yo pueda llegar, en este caso, a kilográmetros, que vendría siendo mi segundo paso. Nosotros sabemos, como les había dicho, que vatios era joule sobre segundo. Y entonces, ¿qué tengo que buscar yo? Algo que me correlacione joules con kilográmetros. Y la teníamos acá. ¿Ok? Como les indiqué, en este caso las unidades de tiempo no nos van a afectar porque se van a mantener independientemente de que yo cambie la unidad de la fuerza. ¿Ok? Entonces aquí aplicaría yo la conversión de joules a kilográmetros. Eso es en el análisis, porque luego para el desarrollo yo voy a aplicar la inversa de este análisis que yo hice, es decir, voy a considerar el último paso que yo tuve para comenzar mis cálculos. En este caso tenemos que era kilográmetros a vatios, entonces este va a ser mi primer paso. Pero sabemos que vatios es joule sobre segundo, entonces aplicamos la segunda alternativa que teníamos acá disponible. ¿Ok? Al realizar dicho factor de conversión o al aplicar dicho factor de conversión obtenía yo el resultado y por lo tanto ya terminaba mi primer paso de desarrollo que era el último del análisis. Y prosigo entonces con el paso que yo había analizado inicialmente, que era de joule sobre segundo, que es igual a vatios, convertirlo a kilovatios, ya que ese factor sí lo tengo yo acá para convertir directo. Y entonces realizan el segundo paso y de esa manera ustedes a la unidad que les está pidiendo, en este caso, el enunciado. Con esto finiquitamos el tema de potencia mecánica.